Hola, soy Daniela, tengo 53 años y en el año 2020 fui diagnosticada con cáncer de mama. Hoy en día soy paciente de terapia hormonal y quería compartir con ustedes lo que fue atravesar esta enfermedad, cómo Dios estuvo presente en todo momento y lo que Él hizo en mi vida. Bueno, en primer lugar quiero recomendar y enfatizar en que son necesarios los controles mamarios, ¿sí? Para una temprana detección. Esto fue lo que me ocurrió a mí. Yo me hacía todos los años los controles mamarios. Nunca encontraron nada hasta que un día detectan que mis ganglios tenían una forma diferente. Entonces, empiezan a investigar. Esto fue a fines del año 2019. Empiezan a investigar a ver qué podía ser, porque en mi mamografía no salía nada. Seguimos haciendo los controles. Después de unas vacaciones vengo y me dan el diagnóstico. Me dicen que di positivo de cáncer de mama. Lo primero que pensé, lo primero que se me vino a la cabeza es: no hay tiempo que perder. Así que en ese preciso instante empecé a pedir los turnos. A las primeras personas que avisé fueron mis hermanas, mi familia, digamos, y después a la gente que trabajaba conmigo, para que sepan que yo tenía que hacer varios trámites y que seguramente iba a estar ausente por un tiempo. Yo soy mamá soltera. Tengo una hija de 18 años, que en ese entonces tenía 14. Y bueno, tengo 2 hermanas. Les cuento, les digo que no hay tiempo que perder. Y lo otro que me quedaba es cómo contarle a mi hija. Pero gracias a Dios, tengo una vecina que es psicóloga, que asistía en mi iglesia, y le pregunto si podía consultarle algo, cómo afrontar, cómo contarle esto a mi hija. Y Dios es tan bueno que no solo vine con la respuesta a mi pregunta, sino que ella era especialista en oncología y me contó a lo que yo me iba a tener que enfrentar. También tengo que decidir cómo iba a enfrentar la situación, porque hay gente que cuenta esto a los 4 vientos, que lo publica por las redes, y yo decidí que no que lo iba a tener para mí sola, pero sí que iba a ser a un grupo reducido de personas. Por lo tanto, le conté a mi familia, a mis amigas más íntimas, y por supuesto que a mi grupo pequeño y a la gente de intercesión, quienes estuvieron orando incansablemente por mí. Realmente eso fue un gran apoyo. Como les conté, tengo mi hija, que en ese entonces tenía 14 años, y por supuesto que veníamos pensando todo lo que íbamos a hacer para sus 15, toda la maravilla. Capaz que yo estaba más emocionada que ella por sus 15 en realidad, y uno de los planes, uno de los proyectos era hacer una gran fiesta. Y en un momento entra en mi pensamiento que yo no iba a llegar a los 15 de mi hija, y por supuesto que pensé que era de Dios que venía esa palabra. Pero vuelvo a repetir, Dios es bueno, es muy bueno. Y yo decido contar esto después de una reunión de grupo pequeño. Cuento esto, más creo que dije: Dios me dijo, o no sé cómo fue, y una de mis compañeras me dice: eso no viene de Dios, eso no es de Dios. Vos tenés que aferrarte a las promesas de Dios. Vos tenés que declarar vida sobre tu vida. Vos tenés que decirle a Dios que vos querés conocer tus nietos. Y fue impresionante cómo cambió mi manera de pensar. Por supuesto, mi oración. Eso fue realmente impresionante, y se lo voy a agradecer toda la vida, porque Dios te pone cada persona para que te vaya diciendo cada una de las cosas que necesitamos. Recuerdo también una vez que mi pastor, Donald Franz, estaba en ese entonces, estaba en Estados Unidos, y estaba haciendo un vivo. No recuerdo
recuerdo cuál era el tema, pero sí recuerdo que al finalizar dice, escriban sus motivos de oración y yo le cuento que estoy diagnosticada con cáncer de mama. En ese preciso instante, él empieza a orar por mí. Quiero destacar que él no se quedó en esa primera oración. Él después me llamó junto con Silvia, con su esposa, en reiteradas oportunidades para ver cómo iba, para orar por mí. Incluso una vez me pidió permiso para hablar a solas con mi hija, para ver cómo ella estaba enfrentando la situación. Yo creo que Dios nos pone gente maravillosa siempre al lado para poder seguir, para poder afrontar las cosas, y realmente para mí fue muy importante que ellos estuvieran presentes a pesar de los miles y miles de kilómetros que nos separaban. Obviamente después de este vivo se entera más gente, porque yo puse mi motivo de oración, y mucha más gente empezó a orar por mí, y también hubo gente que se enojó, porque ¿cómo no le había contado? Bueno, nada, simplemente les expliqué cuál era el motivo, ¿sí? Que yo por ahí no estaba, porque cuando uno cuenta esto empieza a recibir mucha información, muchos comentarios, no, mejores por acá, mejores por allá, y yo decidí escuchar a mis médicos y estar con Dios. Yo en ese momento, ¿sí? Cuando empiezan a enterarme y a ver cómo enfrentar las cosas, yo decido, en vez de preguntar por qué a mí, para qué, mi decisión fue limpiarme, encontrarme, sacar todo lo que a Dios no le agradara de mí. Y yo le pedí a Dios que si Él decidía llevarme, saque a la luz todo aquello que no me permitiera estar a su lado. Y Dios muy bueno, pero nosotros no entendemos muchas cosas que Dios hace, no sabemos por qué hace las cosas, porque cuando uno ya tiene todo organizado, yo estaba haciendo mis estudios, estaba finalizando, me quedaba solo uno por hacer, viene una pandemia, impensado para todo el mundo, impensado. Y yo soy mucho de los abrazos, de una de mis lenguajes del amor, los abrazos. Y con una pandemia y un diagnóstico de cáncer, olvídate. Pero hoy entiendo que si eso no hubiese ocurrido, yo no me hubiese acercado a Dios de la manera que me acerqué, que yo no lo hubiese buscado de la manera que lo busqué, que yo, no sé, Dios abre todas las posibilidades en todos los panoramas. Él te da una salida. Y eso fue lo que hice, buscarlo, gracias también a mi líder de grupo pequeño que me acompañó mucho en este transitar, que cuando yo ya no sabía para dónde ir, ella me decía, bueno, vamos por acá. Así que fue de mucha bendición en mi vida también ella. Y también en esta pandemia pudimos hacer un altar familiar, porque estábamos todos encerraditos, y si hubiésemos seguido trabajando, hubiese costado muchísimo coordinar un horario para poder hacer este altar familiar. Y mientras nosotros leíamos la palabra y orábamos, nuestra oración era de agradecimiento. Siempre le agradecíamos a Dios y decíamos que esto era solo un proceso. Bueno, con esta pandemia, por supuesto, se suspenden todos los turnos de operaciones, todo lo que estaba programado se desvirtúa, pero luego un tiempo se habilitan algunos rubros, entre ellos el de salud, y el 4 de abril del 2020 a mí me operan. Y luego de esa operación, recuperada de la operación,
empiezo con quimioterapia. Tuve que hacerme 4 quimios donde me quedé internada y realmente luego de ver tantas películas que uno ve que pasan por eso o de escuchar cómo la gente lo padece, Dios, vuelvo a repetir, fue bueno conmigo. Si bien no es una situación agradable, fue muy llevadero y recuerdo que Dios estuvo presente en todo momento. Solo una vez me descompuse, una sola vez, porque fue cuando estaba internada, era de noche, y a pesar de eso, en ese preciso instante en que yo me descompongo, viene mi doctora, me ve que estaba descompuesta y empieza a dar todas las directivas a todas las enfermeras y ella misma empieza a accionar para que ese malestar pase. Y así fue, pasó rápidamente. O sea, Dios está en todos los detalles, te pone personas y que nos ayudan en todo momento. Luego de estas quimios donde me tenía que internar, pierdo todo mi cabello, mis cejas, mis pestañas. Ese fue el momento más duro para mí. Porque tengo bastante pelito, gracias a Dios que lo recuperé. Y para mí fue un momento duro, tuve que decidir, mi psicóloga me recomendó hacerme una peluca, y tuve que decidir cortarme todo el pelo. Y cuando vuelvo, la verdad que hasta la persona que hasta el pasado que me cortó el pelo me animó, él había pasado por esta situación también. Yo vine fortalecida, inclusive a pesar de que tenía el pelo muy cortito, porque con mi pelo iban a hacerme una peluca y yo iba a estar espléndida con mi pelo como siempre. Pero bueno, al día siguiente viene una persona a mi casa y me dice: hola, no me dijo nada, pero la cara que puso cuando me vio con el pelo corto, para mí fue difícil de soportar. O sea, primero fui y tomé la decisión de hacerlo a pesar de que no quería, porque yo lo venía retrasando. Y la doctora me dijo: ¿y cuándo te vas a cortar el pelo? Porque enseguida se te va a empezar a caer. Y nada, bueno, gracias a mis amigas también, armaron ahí mismo, le digo: hoy no estoy muy bien. Armaron una videollamada grupal, me animaron, me decían: te queda fantástico ese corte, realmente me gusta. Nada, Dios está en cada uno de las personas que nos acompañan en cada uno de nuestros procesos. Luego de estas quimios internada, tuve que hacer quimioterapia ambulatoria y también recuerdo el mimo de Dios en ese momento. Seguíamos en pandemia, por lo tanto yo tenía que ir sola, no me podía acompañar nadie a hacerme las quimios, salvo cuando estaba internada, pero allí iba sola y habitualmente, bueno, yo iba, o sea, me llevaban, cuando estaba terminando le avisaba a una de mis hermanas y me pasaba a buscar. Y un día mi hermana, no me acuerdo si tenía un problema en el trabajo, si tenía una reunión, y me dice: me parece, no sé si voy a poder buscarte a la hora que salgas. Bueno, le digo que no se preocupe, que ya iba a ver cómo me iba, que no se preocupe. Luego ese mensaje, me manda un mensaje una compañera mía de la secundaria, miembro de mi grupo pequeño, me dice: hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, le cuento que me estaba haciendo una quimio y de la nada, porque no tenía por qué preguntarme, me dice: ¿y cómo volvés a tu casa? Le cuento toda la situación y dice: no te preocupes, yo te paso a buscar, avísame cuando salís. Yo sentí ese mimo de Dios. Él estaba en cada pedacito, porque aunque
parecía que no sé cómo me iba a volver a casa, porque me tenía que tomar un taxi donde mucha gente subía y yo no estaba en posición de poder intercambiar tantos gérmenes. Esta amiga viene y me dice: no te preocupes, era Dios mimándome una vez más. Comienzo con rayos, la radioterapia, llegan las fiestas de fin de año y un pariente mío da positivo de COVID. Por lo tanto, nos testeamos. Yo no tenía ningún síntoma, nada, pero doy positivo. Doy positivo de COVID y bueno, me atienden telefónicamente como era todo en esa época. Me dice, mi médica me dice reposo absoluto, contacto con nadie, por supuesto, como todos los que tenían COVID en esa época. Entonces pareciera que tendría que ser lo peor de lo peor, cáncer y COVID, todo junto. Sin embargo, yo pasé a tener todas mis mañanas, todas mis tardes y hasta las noches para poder tener mayor intimidad con Dios. Estaba con Él, conocerlo. Yo no le puedo explicar el gozo que tenía en esa situación. Creo que en mi vida sentí tanto gozo. Porque si nosotros buscamos de Él, si nosotros estamos con Él, Él realmente está con nosotros. Fue realmente un tiempo de gozo impresionante. Y bueno, y en medio de esto, de mi radioterapia, mi hija cumple sus 15 años, y no fue como lo habíamos planeado nosotros, sino como Dios lo tenía pensado. Pero ¿por qué remarco este momento? Que no era Dios como yo pensé, el que pensaba, era el enemigo que había metido la idea de que yo no iba a llegar ese día. Había metido esa idea en mi cabeza. Y gracias a Dios la pude desterrar. Nada, terminé con los rayos. Trataron tan bien los rayos. Me pegaron unas quemaditas. Pero los terminé, los concluí. Hoy estoy haciendo un tratamiento con pastillas. Y lo que les quería decir, claro, que cuando la palabra de Dios dice: den gracias a Dios en todo, así tiene que ser. Porque por supuesto que nosotros no agradecíamos que yo tuviera cáncer, no, bajo ningún concepto. Pero sí le agradecíamos a Dios que Él ya me había sanado y que este era un proceso por el cual yo tenía que pasar. Y yo creo que Dios no hizo un milagro como por ahí pensamos nosotros que son los milagros, así, instantáneos. Yo creo que si Dios me hubiese curado sin necesidad de operación, de quimio, de rayos, yo no hubiese podido conocerlo de la manera en que lo conozco hoy. Yo no hubiese podido abrazarlo de la manera que lo abracé. Dios tiene una manera para curar a cada uno y esa manera es perfecta. Quiero también agradecer a todas las personas que me acompañaron en todo este proceso, a cada una de las personas que estuvieron orando por mí, a mi familia, por supuesto, que estuvo incansablemente ahí, acompañándome, apoyándome, estando en todo momento, a cada uno de mis pastores que también me acompañaron, a la gente de mi grupo pequeño, la verdad que poderosas guerreras. Quiero recordarte
o contarte de la importancia de pertenecer a un grupo pequeño. En el grupo pequeño nos fortalecemos, cuando estamos mal, cuando estamos tristes, obtenemos fortaleza. Y cuando estamos bien y alegres podemos celebrar nuestros triunfos. Así que no olvides, un grupo pequeño es fundamental para seguir adelante y fortalecernos en todo momento. Gracias por estar ahí apoyándome en oración, al igual que un montón de gente de la iglesia, al grupo de intercesión, a la familia de la fe, ¿sí? Esta maravillosa iglesia que tenemos, que nos apoyamos unos a otros, y por supuesto que gracias al Señor de señores, al Rey de reyes, a mi mamá, a mi papá del cielo. Gracias, toda la gloria es para Él. Si hoy te toca estar atravesando una situación similar, si hoy te dieron un diagnóstico que vos no esperabas, yo te puedo decir que no pierdas la fe, que te ocupes, no lo tapes, ocupate, hacé las cosas, no te dejes estar. Es importantísimo seguir con lo que los médicos nos indican, y tan más importante también es rodearnos de gente que nos sostenga de manera positiva. Por eso yo decidí no contárselo a todo el mundo, sino de reducir a la gente que sabía que iba a estar apoyándome en oración, que estaba dándome aliento para seguir adelante. Y tampoco pierdas el optimismo. Yo eso lo hacía, yo sabía que tenía que estar bien mentalmente, porque ahí es donde comienzan las cosas malas, ¿sí? Entonces yo decidí estar bien mentalmente, rodearme de gente que me fortalezca, que ore por mí. Gracias a esos millones de guerreras y guerreros, no fueron millones, pero sí muchísimos, que estuvieron orando por mí. Y no te des por vencido, ni aún vencido, porque siempre hay algo más, siempre va a estar nuestro papá, Dios, ayudándonos a salir adelante.